Tengan mi cordial saludo. Soy la alumna Mireia Chancafe Ángeles, de segundo ciclo de Educación Inicial. El día de hoy voy a hablar sobre la obra Pedro Páramo. Comienza cuando Juan Preciado viajaba a Comala en busca de su padre llamado Pedro Páramo. Juan le prometió a su madre en su lecho de muerte que iría a verlo. Ella le había pedido que le exigiera todo lo que le debía, ya que cuando él era niño, Pedro Páramo nunca se hizo cargo de él, ¿no? Durante ese proceso, Juan cumple su promesa. En un momento se llena de esperanza sobre su padre y decide ir finalmente a Comala. Juan Preciado va en camino a Comala, hace mucho calor y él va por una montaña que sube y baja. Lo acompaña un arriero que a veces hace de guía cuando el pueblo de Comala ya está en golpe de visita, y comienza a recordar las cosas que su madre le contaba acerca de Comala. El arriero le pregunta por qué está yendo al pueblo y Juan le responde que va a ver a su padre. El arriero le dice que seguramente se alegrará de verlo, ya que hace mucho tiempo que nadie viene a visitarlo. Luego le pregunta el nombre de su padre, y al escuchar la respuesta pareció sorprendido. Finalmente él agrega que él también es hijo de Pedro Páramo. Le pregunta si lo conoce, y el arriero lo define como un rencor vivo a Juan, ¿no? Juan lleva el retrato de su madre en el bolso de la camisa con la intención de mostrárselo a su padre para que lo conozca. El arriero le muestra desde donde se extiende la media luna la hacienda de los Páramos. Cuando Juan le pregunta, ¿dónde están los Andes del pueblo? El arriero le cuenta que allí no vive nadie. Se despiden ya que el arriero sigue por el camino hasta su casa. Más allá del pueblo, Juan se queda allí, pero antes le consulta al arriero dónde puede alojarse él. Le sugiere que pregunte por doña Eudo Bienes. Juan le pregunta al arriero cómo se llama él. Él le responde que su nombre es Abundio. Pero Juan no le llega a escuchar su apellido. Las señoras hacen pasar a Juan a su casa. Van caminando por una serie de habitaciones oscuras, al parecer vacías. Pero a medida que Juan se acostumbra a la oscuridad, ve bultos por todos lados. Eudo Vives le explica que esas son las pertenencias de las personas que fueron y le dejaron allí. Juan pregunta si él es hijo de Dolorias y él responde afirmativamente. Ella le dice que su madre le avisó que vendrías precisamente ese día. Llegan a un cuarto vacío, sin cama. Eudo Vives le dice el día siguiente, le colocará una cama, que no tuvo tiempo de acomodarla, porque le avisaron con poca anticipación de su llegada. Solicitó una podadora y un cenidor, 2 máquinas para trabajar en la tierra. Al salir, su madre le pide que traiga la tafa negra. También al salir lo llamaron por su nombre, Pedro Páramo. Él estaba lejos, no escuchaba, se hace de noche, y al volver, el niño sigue pensando en Susana, en la casa de sus 2 mujeres. Está rezando el rosario. La madre le pregunta por qué está rezando el novario. Por la muerte de su abuelo. El niño le dice que está triste. Su madre se da la vuelta y apaga la vela. Comienza a llorar y sus sollozos se confunden con el sonido de la lluvia. La narración vuelve a Juan Preciado
que está conversando con doña Eudo Vives. Él le dice que su madre nunca habló de ella. Abundio, el arriero, fue quien le indicó que fuera a la casa de ella. Le dice que el arriero era un hombre muy bueno. Solía llevarle las cartas al pueblo, pero dejó de hablar cuando quedó sordo por un accidente. Se quedó pensativo, pues Abundio, al que él se refería, hablaba y escuchaba normalmente. El niño Pedro Páramo sigue pensando en su amada Susana. Entiende que nunca volverá a Comala, ya que odia el pueblo. Su abuela le encuentra y le pregunta qué está haciendo él. Le dice que está pensando al niño de Rogelio, paseando al niño de Rogelio. El teléfono está mal logrado, ya que Rogelio no le paga nada a la abuela. Ella le responde que todavía era un aprendiz. Debe resignarse a estos tratos hasta que esté en posición de ser un jefe. El niño le responde con bronca que él no está para resignarse. La abuela le dice que le irá mal con esa actitud. Luego ella le cuenta los sucesos de la noche con la muerte de Miguel, que él siempre iba a Contlán a visitar a su novio. Esa noche Eudo Vives siente un golpe en la ventana y sale a ver quién es. Reconoce a Miguel, pero no a Pedro. Pedro le pide que olvide todo aquello y lo perdone, como lo haría Dios al irse. Deja un puñado de monedas de oro. El padre va a sacristía, se pone a llorar y finalmente se resigna a perdonar a Pedro Páramo. El padre le cuenta a su sobrina Ana que enterraron a Miguel Páramo. Le pregunta si ella está segura de que él fue quien la violó. Ella dice que no vio la cara del violador, pero él mismo dijo el nombre. Agregué que el violador fue a pedirle perdón por la muerte de su padre, y luego se aprovechó de ella. Ella no hizo nada para defenderse, porque pensó que la iba a matar. Luego Ana dice que seguramente que Miguel esté en el infierno, porque ella se lo había pedido a los santos. El padre le dice que no debe estar tan segura, ya que hay mucha gente rezando por su alma. También lo que le dice es que él ha pedido el perdón divino. Finalmente concluye en que hay que agradecer al Señor porque Miguel ya no puede causar más daño, ya que está en el cielo sin merecerlo. La noche del entierro de Miguel Páramo, la gente del pueblo está volviendo al panteón. Se corre el rumor que el caballo de Miguel sigue galopando enloquecido por el camino a Cotlán. Eudo Vives y Juan están hablando de repente y ella se levanta y ve a Juan. Piensa que está para volver, pero cuando ve que no regresa a la sala, él también se va hacia su cuarto. En un momento escucha un grito desgarrador de un hombre. Se despierta y no ve a nadie. La casa está en silencio. De repente abre la puerta. Juan le pregunta a Eudo Vives. Una mujer responde que su nombre es Damiana y que quiere invitar a su casa, donde tendrá un lugar donde dormir. Juan recuerda el nombre de Damiana Cisneros. Su madre le había dicho que ella es la mujer que trabajaba en Media Luna y lo cuidó cuando nació, al cual le pregunta a Damiana si escuchó los gritos, y ella le responde de que es un ser, algún eco, que quedó encerrado. Pues esa misma habitación mataron a Toribio Aldrete. En el momento en el cuarto estuvo encerrado y era imposible entrar. Ella le pregunta cómo hizo para hacerlo. Él explica que fue doña Eudo Vives quien la abrió. Damiana se apiada de ella, pues debe estar penando todavía. Fulgo, un empleado para los páramos.
presenta una acta contra el hombre llamado Toribio Aldete Fulgón. Aceptó reunirse con Pedro Páramo, ya que no solo por el aprecio que le tiene a la hacienda, también considera la posibilidad de que la hacienda se agreda con la estancia con la media propiedad de Dolores, ¿no? Preciado, lo que significa una mujer después al salir de su hacienda, Fulgón va a la casa de Dolores Preciados para anunciarles que Pedro Páramo quiere casarse con ella. Dolores no le puede creer, pues él nunca mostró ningún interés. Senda a convencer diciendo que Pedro siempre la quiso. Pero su padre, don Lucas Páramo, se oponía al matrimonio, porque pensaba de que ella no era digna para su hijo muerto. Don Lucas no le puso impedimento para la boda. Fulgón sugiere de que el casamiento se lleve a cabo el día siguiente. Dolores piensa que es un poco apresurado porque no tiene nada preparado. Además, le está por venir la regla. Y esos días Senado le dice que no se preocupe, que él solucionará todo y que se pueden casar a los 2 días. Fulgón va a pedirle la fecha al juez pensando que no debe olvidarse de decirle de los bienes serán mancomunados. Dolores le agradece a Dios porque se casará con Pedro Páramo. Fulgón vuelve a la casa de Pedro Páramo para informarle los arreglos del casamiento. Dolores acepta la propuesta del padre. Rentería le pidió 60 pesos para pasar en alto las anotancias porque necesitaba arreglar algunas cosas en la iglesia. Luego Pedro le ordena que solucione el conflicto de límites con Aldrete, ya que estuvo haciendo mediciones en la tierra y que según Páramo, aquel invadió terrenos en su estancia. Pedro Páramo le indica que derribe los lienzos que limitan las parcelas si es necesario, ahora que su padre está muerto. Pedro afirma que las cosas serán diferentes. Fulgón le informa a Pedro Páramo que su asunto con Toribio está liquidado. Pedro recuerda de que queda pendiente la cuestión de los fregosos, pero se ocupa de ello después de la luna de miel, por las deudas de su cuñado. Le dice que descansa en paz y que Juan Preciado sigue recorriendo solo las calles de Comala durante la noche. Recuerda las palabras de su madre cuando le contó cómo el pueblo era para él de pequeño. Juan piensa que volvió a Sayula, pero de repente siente que alguien le toca los hombros y le pregunta qué está haciendo allí. Él le responde que vino a buscar a su padre. La persona que lo invita a entrar a la casa completamente derruida. Adentro hay un hombre y una mujer desnudos. Juan le pregunta si están muertos y ellos responden con evasivas. Lo invitan a Juan a dormir a la casa y él acepta. La mujer y el hombre hablan sobre Juan Preciado mientras él duerme, pero él los escucha entre sueños. La mujer nota que Juan se mueve mucho y revuelca y grita. Juan se queda duro mientras intenta pasar desapercibido. Luego oye la voz de la mujer de la casa. Dorotea ofrece agua y para que le pase el miedo a Juan, pues él se ve temblando. Les cuenta a los hermanos de que ve cosas que quisiera no estén realmente, como la vieja de los hermanos. No le den la importancia y creen que están enfermos, que un místico o quizás un mentiroso. Juan recuerda las cosas que le sucedieron en Comala. Nota que la mujer está dormida al lado de él o se hace la dormida. La habitación está sucia y el colchón huele a orín.
Juan se siente en la cama y le pregunta a Dorotea por qué su hermano y ella le responde, porque se ha ido y quizás no vuelva con muchas otras personas. Se fueron alejando y finalmente no volvieron más a saber de ella. Ofrece una tortilla y un trozo de ceniza para comer. Y él le cuenta que les cambió a su hermana, la mujer que Juan vio antes, en una sábana limpia. La conversación entre su hijo y su madre. Juan le pregunta a la madre si lo oye y si ve, y le dice que está en el pueblo, junto a ella. La gente de la madre responde que no le ve a Juan y le dice a Dorotea que dormirá en el suelo, ya que la cama estaba dura, como el piso. Dorotea lo invita a dormir junto a ella y cuidarla, ya que su hermano Donis no volverá. Además le avisará de que el suelo lo comerá las Turak. Finalmente Juan acepta y se acuesta con ella. Fulgón está trabajando en la media luna. Se cruza con Miguel Páramo, que vuelve después de pasarlas a la noche. Miguel le pide desayuno a Damiana Cisneros y le pregunta si conoce a Dorotea. Damiana le responde afirmativamente. Le dice que Dorotea está fuera amancando un paquete como si fuera su hijo Miguel. Conversa con Dorotea y la vuelve a ordenar a Damiana que le sirva el desayuno todos los días a partir de ahora. Fulgón advierte que Pedro Páramo sobre el comportamiento descontrolado de Miguel, ya que dice andar asesinando hombres y buscando pendencia en el pueblo. Pedro le dice que es su hijo, es incapaz de hacer ese tipo de cosas. Y él ordena que no le den importancia a lo que dice el pueblo, ya que la gente no existía. Juan y Dorotea apareciado conversa sobre la muerte y le dice que perdió toda esperanza en salvar cuando el padre Rentaría le dijo que no conocía la gloria debido a sus pecados. Desde ese momento pidió toda ilusión y esperó la muerte. Piensa que su alma debe estar vagando buscando otros que recen por ella. Narró el momento en que sintió que su alma se fue de su cuerpo. Avisara a Pedro Páramo que Miguel ha muerto y llene el cuerpo a la hacienda Anteján. Pedro que nadie lo ha matado, sino que tuvo un accidente. En el caballo velan a Miguel. En la casa de Pedro le ordena Fulgón que sacrifiquen al Colorado. Las mujeres del pueblo sobreactúan el llanto y la tristeza por la muerte de Miguel. Gracias con Páramo, la voz de una mujer le narra el día de la muerte de su madre y el entierro. La otra llama Justina, que es una mucama o criada en su casa. Recuerda aquel día, el glorio, que nadie fue en el entierro y despedida de la madre de Juan Preciados. Escucha una voz de una mujer hablando de la muerte de su madre Dorotea. Les cuenta que él trata a Susana, a Juan, la última esposa de Pedro Páramo, están enterradas cerca de ellos. Es una sepultura grande y le dice que está locas. Dorotea recuerda que Susana nació en el pueblo y luego se fue. Su madre siempre estuvo muy enferma y murió. Luego escuchan la voz de un hombre. Aquel Pedro Páramo hirió en una boda. Comenzó venganza por el asesinato de su padre. Finalmente Dorotea le cuenta a Pedro Páramo que hizo mucho a Susana, tanto que después de su muerte cambió totalmente, perdió el interés y la hacienda quedó en ruinas. Las personas comenzaron a irse del pueblo porque no habían trabajado. Luego, cuando faltaba poco para morir, comenzaban las guerras de los cineros y eso terminó con la prosperidad del pueblo Fulgón. Le informa a Pedro Páramo que
que Bartolomé San Juan está envuelta en el pueblo, pero no sabe que le informa que vino una mujer. Pedro Páramo le dice que él se encargará de investigar y lo manda a descansar. Pedro reflexiona sobre la vuelta de Susana a San Juan, a quien esperó por 30 años. Durante ese tiempo intentó convencer a su padre para que volviera a ofrecerle trabajo y el dinero, pero él nunca contestó sus cartas. Finalmente se enteró que Bartolomé y su hija estaban viviendo en una casa preciada, cerca a unas minas abandonadas. Luego empezaron las vueltas que probablemente convencía a Bartolomé de que Comala para preservar la seguridad de su hija Bartolomé. Habla con su hija Susana sobre el vuelto de Comala y le cuenta que Pedro Páramo le había pedido que vuelva y le ofreciera su casa, a cambio de la mano de su hija. Pedro elabora un plan para quedarse con Susana y alejarse de la influencia de su padre, de que lo mandó a ese trabajo a las minas y ordena a Fulgón que se deshaga de él, de algunas haciendas. Parece un accidente laboral. Los indios trabajan en el pueblo desde apagón para verle los productos. Justina va al pueblo a pasar por la iglesia y compra un ramito de romero en uno de los puestos. Luego vuelve a la hacienda a media luna. Para esto, en el mismo lugar, sin darse cuenta, ya estaba muy borracho. Apuñala a Damiana, y Pedro Páramo, luego del fallecimiento de Damiana, siente su propia muerte, que está cada vez más cerca. Piensa que los que todos se fueron y desean que el próximo en un momento intenta levantarse de su silla. Cae en de un costado y se queda allí, sin poder durante todo el día. Durante todo el día se sienta a la mano de Damiana en su hombro, quien le ofrece a traerle el almuerzo. Pedro le dice que ya va, pero para allá. Se apoya en los brazos de Damiana y hace un intento de caminar, pero cae nuevamente, da un golpe contra la tierra y muere. Gracias.